Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Un nuevo lunes aquí en Mirada Financiera en Radio Infinita. Ya estamos a 20 de abril de este 2015. Hoy me acompaña Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Bien, Paulina, muy bien. ¿Tú? Muchas gracias por contestarme de inmediato el viernes cuando Alejandro Fernández dijo que no iba a estar y tú dijiste, yo voy. Bueno, mira, no he tenido oportunidad de ver si es que te voy a poder acompañar efectivamente este viernes, pero está toda la intención de hacerlo. Me parece perfecto. ¿Y sabes de dónde te estaba escuchando ese viernes? ¿De dónde? A ver. Iba a viaje desde Temuco a Valdivia. Mira. O sea, la Universidad de San Sebastián tiene sede en Concepción, en Valdivia y en Puerto Montt. Y aterricé en Temuco y iba a viaje a la sede de Valdivia. Y él nos está escuchando. Iba escuchando el programa, así que ahí me enteré que Alejandro tenía problemas para acompañarte este viernes. Mira tú. Me parece bien. Uno de nuestros auditores también. Se escucha muy bien la radio en esa zona. Fíjate. Mandémosle un muy saludo. bien. A ver, tú dijiste que estabas escuchando en Temuco, estabas escuchando la Radio Infinita, la 91.3 y Valdivia es la 103.3. Exactamente. Mandamos un saludo a toda la gente de ese precioso lugar que es el sur de nuestro país. Y a la gente de Concepción y de Puerto Montt, que es donde también nosotros tenemos nuestras sedes, que obviamente aprovecha, mandar saludos. Es que después cuando me toque viajar me van a decir, oye, mencionaste Valdivia, mencionaste Temuco y no mencionaste ni Concepción ni Puerto Montt. Bueno, Concepción la 104.9 y ¿a dónde más era? Puerto Montt. La 90.9. Aprovechamos a hacer completo el recorrido. Pero está muy bien, no escuchan, me lo han comentado muchas veces cuando en alguno de estos viajes escuchan el programa y escuchan la radio, así que es válido el saludo. Muchas gracias. Muy bueno. Un saludo para todos y obviamente lo que también en todo nuestro país y también los quienes nos escuchan fuera del país, porque a través de www.infinita.cl también se puede escuchar en todo el planeta. ¿Qué tal? Mira tú, qué entretenido. Bueno, algo de eso tenemos para conversar hoy día también. Sí, bueno, tenemos hartas cosas que conversar. A propósito de empresas de nueva tecnología. Exactamente. Yo sabía que Javier le había pedido el lunes pasado, se lo pedía al aire, que hiciera un análisis, ¿no es cierto?, de Netflix, esencialmente de lo que había pasado y también los resultados corporativos que siguen en Estados Unidos. Tenemos varias noticias positivas desde la primera economía del mundo. Pero antes, lo que ustedes están esperando a esta hora, que son los indicadores económicos, y partimos con Asia, con el Nikkei de Japón, que descendió un 0,09%, Hang Seng de Hong Kong bien abajo, fíjate, un 2,02%, Shanghái un 1,61%. Ahí vamos a ver cómo tomó la bolsa esta noticia, ¿no es cierto?, que hace el Banco Central de China con respecto, ¿no es cierto?, a bajar el anclaje que tiene que tener para favorecer una mayor cantidad de préstamos en el gigante asiático. Nos vamos a Europa, tenemos en Europa plazas ya cerradas, buenos resultados, el FTSE 100 de Londres avanzó un 0,82%, CAC 40 de París un 0,86% y el DAX alemán un 1,74%. ¿Qué pasó con el IBEX 35 de España? Avanzó un 0,22%. Estados Unidos está firme subiendo a esta hora la plaza estadounidense, Dow Jones 1.31, Standard & Poor's 1.02 y Nasdaq 1.17. En Santiago, el IPSA está creciendo un 0.20% y el IJPA también aumenta un 0.17. El que tuvo una baja bien importante en el día de hoy fue el precio del cobre, 1,30%. Cerró su cotización en la Bolsa de Metales de Londres, quedando en $2.72 la libra contado tipo A. ¿Y qué pasó con el dólar? Tenemos un alza de casi 3 pesos con respecto al cierre del viernes, comprador 615,5 y vendedor 615,18. A ver, ¿te parece si partimos por el ámbito internacional con la noticia, la primera que conocimos anoche? Pero la verdad que las bolsas se dieron un poco la respuesta a la medida que tomó China en el día de hoy. Hablo precisamente de bajar este anclaje, de bajarlo en un punto, en un por ciento a 18,5 la cantidad de dinero que tienen que tener los bancos para poder prestar. Es decir, están facilitando el préstamo y están haciendo también como una medida, un mini estímulo, es como un QE, ¿no? Un estímulo monetario de una manera distinta.
Así es, eso es exactamente, bueno, la noticia que recibimos hoy, que es la segunda en 2 meses, es la que tú señalabas, una disminución en los requisitos de reservas o lo que se denomina el anclaje. ¿En qué consiste esto? Básicamente en que si yo antes tenía que... los bancos funcionan con capital propio por un lado y con capital que recaudan a través de distintas vías, y eso es lo que prestan, ¿ya? Entonces, sobre cada 100 pesos de capital que ellos tienen, vamos a redondearlo un poquito hacia arriba, un banco en China tenía que dejar en reserva 20, y por lo tanto lo que ellos cobrasen a través de la tasa de interés a los créditos de financiamiento de compra de vivienda o créditos comerciales, etcétera, tenía que servir para pagar tanto el retorno por los 80 como por los 20 que quedan en reserva. Por lo tanto, cuando tú disminuyes el requisito del anclaje, lo que estás haciendo, Paulina, indirectamente es disminuir la tasa de interés efectiva que los bancos pueden cobrar a sus clientes. Y efectivamente eso es una medida no convencional de relajamiento monetario, porque no es una disminución de la tasa, sino que es bajar un requisito a los bancos, por lo que les permite inyectar por la vía de la cual se inyecta mayor liquidez a la economía. Y hablando de la inyección de mayor liquidez, por ejemplo, esta medida permitirá que los bancos incrementen sus préstamos en aproximadamente 194.000 millones de dólares. Pero ojo, que se sabe que esta, si bien se considera hasta una muy buena noticia y traerá impactos positivos en el corto plazo, todavía hay riesgos, ¿no es cierto?, en la economía asiática aún permanecen. Lo decía el primer ministro Xi Jinping la semana pasada con respecto al crecimiento. ¿Te acuerdas cuando el Fondo Monetario Internacional bajó la proyección de crecimiento para China a un 6,4%? Y para el próximo año la baja aún más. Exactamente, todavía. Y iba en línea. Si bien el Politburó, ¿no es cierto?, de China habló de un 7% de crecimiento para este año, la verdad que los ingredientes para este cóctel, como decía Alejandro Fernández el día para que se cocine este cóctel, nos comentaba Alejandro, son cada vez más difíciles. A ver, yo le voy a agregar un ingrediente más, pero antes de eso tengo que comentar lo que tú señalas, y fíjate que, claro, hoy en los mercados no reaccionaron en Asia del todo positivo frente a esta medida. Yo creo que básicamente porque en una de esas la encuentran insuficiente, independiente de las magnitudes que tú estabas leyendo. Pero en la práctica es algo que busca, comillas, apuntalar ese crecimiento que está disminuido en China, que todos los datos que nos han ido entregando en los últimos meses lo van confirmando. Y de alguna forma el que se avance y se concreten medidas que vayan en la dirección de ayudar al mayor crecimiento en China, sin duda que debiesen ser recibidas como positivas. El punto ese es que tú estabas esperando más. O sea, si la expectativa del mercado era mayor, sin duda que en términos, por último, del grupo de medidas o del impacto o la envergadura con la que esto se iba a desarrollar, eso hace que el mercado reaccione un poco a la baja. Ahora, es una medida que va en la dirección que a nosotros, como tomadores de precios internacionales de todo, entre ellos tomadores de precios por la demanda que recibimos de nuestros productos que exportamos, principalmente el cobre, esta comilla es una buena noticia aun cuando hoy día el mercado reacciona a la baja, porque finalmente una mayor actividad en China implica una mayor demanda por una serie de productos. Bueno, y también, ¿Qué sector económico se va a ver beneficiado en China con esto? Directamente son los bancos. O sea, en esta caída bursátil habría que ver, yo no tengo el monitor en este minuto, tendría que ponerme a buscar qué es lo que pasó con los bancos chinos, habría que ver cuál fue la reacción específicamente de las acciones bancarias o del mercado bancario en China. Bueno, y también hay que ver, como tú dices, en las acciones de las empresas ligadas a los commodities, que también es interesante ver, sobre todo por la baja importante que tuvo en el día de hoy. El cobre hizo lo mismo que la bolsa en Asia, también el cobre tomó negativo esta noticia. ¿Por qué? Uno dice, pero ¿cuál es el fondo? El trasfondo es que se ve, ¿no es cierto?, que la economía del gigante asiático no es tan sólida como se hubiera esperado en algunos años
Y la antes. caída del cobre tiene un ingrediente adicional, y es que específicamente hoy hay un fortalecimiento del dólar, y eso provoca una caída también en la cotización del precio del dólar a ceteris paribus, o sea, dejando todo lo demás constante. Si solamente hubiésemos tenido este movimiento de moneda, habríamos visto de todas formas una presión sobre el precio del cobre, si es que no hubiésemos tenido una noticia como la que estábamos comentando recién. Bueno, nos vamos a Europa antes de entrar a Estados Unidos, porque en Estados Unidos es más largo el análisis que vamos a hacer, y en Europa va a ser una semana bien importante con respecto a la publicación de las cifras preliminares del PMI en abril. Hemos visto de a poco cifras un poco brotecitos verdes, para ocupar esta palabra, pongámosle brotecito para que no sea brotes tan repetido, en la zona euro, también indicadores de confianza que han ido mejorando, pero siempre está el ingrediente político ahí dando vuelta. Y esta semana, por ejemplo, este fin de semana hubo elecciones en Finlandia, y fíjate que el discurso político de la coalición que ganó en estas elecciones no solo respalda, sino que más bien impulsa fuertes medidas de austeridad ante la materialización de rescate financiero. Entonces eso podría tener una mirada distinta dentro de lo que es la zona euro para lo que está haciendo Grecia. Y la verdad que Grecia ha tenido una respuesta, por un lado paga algo, y por otro lado dice que no va a seguir, pide otros rescates, se va a Rusia, se alía con Vladimir Putin, después es que son... Sí, no, si lo escuché, lo vi, y se fue una promesa de que no sé qué cosa le podían No, si dar no un le fue muy bien, gasoducto, sin rigor no le fue muy bien, porque la verdad que Rusia no está en disposición de prestarle dinero a ninguna nación. Sí, la verdad que la situación de Rusia es muy, muy compleja. Es bastante delicada, sí. Entonces uno dice, ¿por qué lo hace? Lo hace un poco por, como en buen chileno, sacarle la lengua a los de la Troika, diciendo yo me voy a buscar, yo solito puedo ir a buscar otro tipo de ayuda, porque la verdad que dentro de la Troika, incluso el Fondo Monetario Internacional, salía Christine Lagarde hablando de que no le interesaría darle otro rescate a Grecia. A ver, en Grecia, en Europa hay dos realidades hoy. Una es la de países como Alemania, sobre todo España, y otra es la realidad de algunos otros países como el que tú indicabas recién, y particularmente la situación de Grecia, que es hoy, y puntualmente hoy, de aquí a final de mes, algo que nos tiene particularmente en atención, en alerta a los mercados, y coloca y provoca este tipo de movimiento a propósito de las noticias que habían venido. Creo que tiene que responder antes del 29, ¿no es cierto?, de abril. Mira, ocurre lo siguiente: Grecia tiene deudas totales a creencias por 313.000 millones de euros, que convertido al tipo de cambio estamos hablando de algo así como 350.000 millones de dólares, ¿ya? De eso tiene unos vencimientos que son muy pequeñitos, son unas cifras bastante irrelevantes dentro de este global. De 1.000 millones, mira con quién, precisamente con el Fondo Monetario Internacional. Y 200 millones de euros y 400 millones que le vencen ahora también en mayo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que ha estado pidiendo Grecia, por un lado, es que no le sigan obligando a establecer condiciones de austeridad aún más fuertes de las que ya ha tenido que aplicar. Uno, es la primera tensión que se produce entre la Troika y el gobierno griego, este nuevo gobierno griego. Y por otro lado está el Fondo Monetario Internacional, que tiene 1.000 millones de euros en vencimiento próximo, y que Christine Lagarde lo que ha dicho es que no ve con buenos ojos que se produzca un aplazamiento en este plazo de entrega. ¿Qué es lo que ocurre con Grecia? Específicamente una economía que tiene un sector fiscal sumamente debilitado, y que la verdad que no tiene la plata para poder pagar los vencimientos, y de lo que depende es de poder colocar nueva deuda. Deuda que hoy día los únicos que se la pasan son los organismos internacionales, Exacto, bancos centrales y principalmente la ayuda que viene del Fondo Monetario Internacional. Y ahí entonces donde se produce esta tensión que dificulta vaya a terminar en un Grexit, como le llama hoy día Bloomberg. Pero fíjate que, Javier, con respecto a lo que tú mismo dices, que tiene problemas fiscales, pero las primeras medidas que anunció Tsipras cuando, ¿no es cierto?, asume como nuevo primer ministro, eran subsidios, más subsidios, subsidio en alimentación. Entonces tú dices, a ver, no entiendo, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Entre otras cosas, de un... ¿Populismo puro? Yo te diría que, él llegó al gobierno, y no hay que olvidarse de eso,
alentando una salida pero inminente de Grecia por parte de la zona de Grecia de la zona euro, y la verdad que con el correr de los días nos fuimos dando cuenta que la verdad que se dio cuenta mágicamente o alguien se lo hizo ver, o simplemente siempre estuvo consignado así, que es lo que creo más probable, era que Grecia tiene un gran beneficio de pertenecer a la zona euro, está, comillas, bastante más protegida de una serie de otros efectos, porque de lo contrario, si hoy día se saliera, la verdad que lo que tendría en estricto rigor es y por la forma sería un default bastante desordenado, y dentro de ese desorden la verdad que los principales afectados serían estos organismos internacionales y el crédito se le cerraría. En los mercados hoy día el descuento que se le hace al bono tiene al bono de Grecia en 3 años a rendimientos cercanos o superiores al 27%. Por lo tanto, si Grecia hoy en el mercado internacional quiere ir a buscar financiamiento, las tasas ya no son estas tasas de bloque económico, sino que las tasas son 27% hoy. Bueno, y obviamente que acuérdate que Grecia tuvo condiciones mucho mejores, lo dijimos en el programa, que España o Portugal o otras naciones cuando hubo este rescate financiero. A ellos le prestaron con menor tasa de interés que a otros países. Entonces también las reglas del juego con respecto a los otros países de la zona euro fueron mucho más favorables para Grecia que para otras naciones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo, si Grecia sensatamente se convertiría en la Argentina de Europa, o sea, quedaría completamente aislado de los mercados financieros internacionales, y esa situación, independiente del origen del partido político del señor Tsipras, la verdad que no le conviene por ninguna parte, y a la larga sería un problema muchísimo mayor para el pueblo griego y para cualquier gobierno que venga con posterioridad. Pero fíjate que yo creo que va a primar la sensatez. Sin duda, le veo muy baja probabilidad a esto, aun cuando el mercado le asigna una probabilidad alta al default. Mira lo que son las cosas, pero en el fondo tiene que ver con esta situación de nuevamente, esto se debiera resolver lo que resta de abril o en los primeros días de mayo, o sea, por las próximas 2-3 semanas deberíamos estar atentos a esto. Bueno, vamos a terminar el tema de Europa y vamos a hacer una pausa porque ya son las 2:19. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pequeña pausa y hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera y yo les quiero comentar que en sus decisiones BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Sigo conversando precisamente con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Queríamos hacer antes de irnos a Estados Unidos un poco a raíz de las declaraciones que aparecen distintos personeros del gobierno español y por la solidez que podría tener la economía. Se habla de un crecimiento de un 3%. Hemos visto cómo a raíz de estas medidas tan impopulares, ¿te acuerdas cuando había un montón de marchas que le hacían al gobierno? Se apretó el cinturón y se logró sanear un montón de elementos que estaban siendo muy problemáticos, sobre todo en esta crisis del ladrillo, como se llamaba en España, la crisis, ¿no es cierto?, relativa al mercado inmobiliario. Sabemos todavía que tiene un problema alto de desempleo, pero ha hecho bien las cosas. A ver, claro, lo primero cuando señalábamos está por un lado estos países como Grecia u otros que están en una etapa donde todavía están sufriendo los embates de lo que es el ajuste sin ningún beneficio aparente. Por otro lado tenemos países como España que está precisamente en esa senda. Tal como decías tú, el desempleo ha caído. Yo creo que las últimas veces que nosotros lo comentamos, probablemente que fue a finales del año pasado o a principios de este año, estamos hablando de un desempleo que llegó a 26, después bajó al 25,5%, y en el bimestre enero-febrero el desempleo está en el rango de 23.
por lo tanto tenemos un desempleo que sigue siendo altísimo, va abiertamente cediendo terreno. El crecimiento, a su vez, hay economistas como los que salen hoy día entrevistados en el Mercurio que proyectan un crecimiento de 3% para este 2015. La verdad que el cuarto trimestre del año pasado España creció un 2%, el tercer trimestre un 1,2%. Entonces viene con un crecimiento a la alza, con un desempleo que va cediendo, y lo que empieza a ocurrir a partir de eso es que mejora la confianza, y cuando mejora la confianza vuelven las inversiones y se genera un círculo virtuoso bien interesante en un contexto que, como señalábamos, en general para Europa se ve bastante bien. Se ve bastante bien porque están recién iniciándose las medidas de estímulo del Banco Central, donde con confianza los bancos finalmente terminan entregando esto para el financiamiento de proyectos de inversión, tanto de empresas como algunas decisiones de personas que estaban postergadas y que con la recuperación del empleo, afirmarse el punto de vista tanto del trabajo como de los ingresos, terminan activando a la economía, que fue lo que nos tocó ver en Estados Unidos. Así que sí, hay economías como la española que están en un punto súper interesante como para mirar. Esa crisis del ladrillo tiene los precios de las viviendas en España todavía muy bajos. Costó que bajaran, ¿te acuerdas que en algún minuto comentábamos que bajaran, y eso también explica en parte los resultados de la crisis? Porque fue distinta a la situación, por ejemplo, a la de Estados Unidos, que la verdad que las viviendas y todo lo que era el mercado inmobiliario se fue a menos de la mitad. Es que las causas es súper interesante analizar lo que tú estás señalando, porque lo que ocurre es que las causas de una crisis y la otra son distintas. En el caso de Estados Unidos, la depreciación, la depreciación del real estate empezó en 2007 y un poco antes. Entonces, ¿cuándo vino el problema? Cuando Fannie Mae y Freddie Mac empiezan a tener problemas, llevan a la quiebra a Lehman Brothers, que era un banco principalmente de renta fija, y se produce un riesgo sistémico y se genera la crisis desde el mundo financiero. En el caso de España, lo que le ocurre a España es que comienza a gestarse esta crisis, yo diría no multisistémica, pero al menos por dos vías. Por un lado, el endeudamiento fiscal, y cómo mayor asistencia, o la asistencia que tuvo que prestar en el marco de un contexto de crisis económica mundial, donde comenzó a aumentar el desempleo, le generó una situación fiscal muy complicada al gobierno español, y eso desveló la situación de lo que estaba pasando en España. Por lo tanto, el ajuste que ha tenido que hacer el mercado inmobiliario español fue con posterioridad a que se desatara esta crisis, porque venía más bien por el gasto fiscal. En el caso de Estados Unidos, la crisis se gestó en el sector privado, en los bancos y en estas, no sé si cooperativas de crédito son exactamente la palabra, pero estas empresas de créditos hipotecarios. ¿Pero te acuerdas que en España hubo una fusión bien importante de estas mismas cooperativas de crédito? De las cajas con bancos, claro, las cajas eran las que estaban más complicadas. Pero todo eso fue consecuencia de esta crisis, que era una crisis económica mundial que se gatilló en 2008 en Estados Unidos y que produjo disminución en la actividad en todas las economías, y como consecuencia de eso tuvimos aumento en el desempleo en España, y quedó desvelada esta burbuja inmobiliaria, porque en algún minuto, mientras el empleo era bueno y los salarios crecían, efectivamente se alentó un mercado inmobiliario más allá de lo que correspondía. Las condiciones crediticias y las tasas a las cuales tenían acceso tanto los bancos y por ende las personas en España eran en condiciones tremendamente beneficiosas a propósito precisamente de la Comunidad Europea, y eso de alguna manera bombeó y infló esta burbuja inmobiliaria a la que tú señalas. Pero súper interesante, porque las causas o los orígenes por los cuales caen estos mercados inmobiliarios son distintos, y eso explica el comentario que tú me hacías. Bueno, te quiero cortar un poco en esta información porque nos falta todavía pasar por el mercado chileno y irnos a Estados Unidos, porque yo quiero saber me interesa tu análisis sobre los reportes de las empresas. A nivel local tenemos que decir una mala noticia con respecto al sector metalúrgico. La industria metalúrgica, metalmecánica atraviesa, fíjate que por el peor periodo de los últimos 14 años. Y así vemos, ¿no es cierto?, en las cifras, los resultados que entregó ACIMET del mes de febrero, en que anotó una variación negativa en sus niveles de producción física de un 4,9% respecto a igual periodo del año anterior. Es bien interesante porque, según cifras del gremio, con este resultado el sector acumuló una caída de un 10,6% en lo que da del año y suma 28 meses
de indicadores negativos en los últimos anualizados. La verdad que si analizamos la cifra a grosso modo, también vemos, por ejemplo, el promedio de producción física en los últimos 12 meses se encuentra en 17,3% por debajo de los niveles exhibidos en el año 2003. Una mala noticia con respecto, ¿no es cierto?, a este sector metal mecánico, y obviamente que eso demuestra que estén cambiando a nivel local también las cifras. Lo decía Alejandro Alarcón con respecto a su proyección para este 2015, y lo leí también hoy día en el Pulso. Poco menos del 3%. Mira, todavía queda paño por cortar en por múltiples lados. Yo creo que qué es lo que ocurre en Estados Unidos, algo que va a de alguna manera decantar durante el año y va a tener efectos que vamos a tener que verlos los próximos meses. Lo mismo con las reformas que se están impulsando, y específicamente este mercado al cual tú señalabas, el metal mecánico, etcétera. Yo creo que está fuertemente influenciado por lo que ocurre, por ejemplo, con CAP y Huachipato. Produce poco más del 75% del acero que se consume en Chile. Principalmente para el sector construcción. El hierro ha tenido una baja impresionante en su precio de venta, y eso también ha hecho que las acciones de CAP hayan bajado de una manera muy importante. Y eso además, y todo eso de alguna manera a este sector en particular le pega ahí. Respecto al rendimiento de la economía general, hay cosas que vamos a tener que ver. Si el precio del cobre no baja, se mantiene relativamente bien, las tasas de interés en Estados Unidos no suben tanto y más bien se mantienen más los niveles que estamos ahora, por razones que podemos comentar en otro momento, y que Paul, que se han venido analizando en distintas instancias. Yo creo que efectivamente el crecimiento podría seguir estando en torno a 3 por la base de comparación, pero ese número va a ir que ir afinándolo conforme pase el año. Hoy día cualquier cosa que uno haga es especular un poco con esa cifra. Vamos a Estados Unidos rápido. Vamos a los resultados de empresa para alcanzar a comentarlo. Va a ser esta semana también va a ser una semana relevante la publicación de cifras referentes al mercado inmobiliario en Estados Unidos. Y también hay que tomar en cuenta lo que está pasando con la estabilización en el precio del petróleo, que estaría provocando un cambio de tendencia en la inflación durante marzo, donde la inflación subyacente podría estar acercándose más al rango del 2%. ¿Por qué digo eso? Porque eso tiene mucho que ver con lo que pueda o no pueda hacer la Fed en Estados Unidos, porque tiene dos mandatos a diferencia del Banco Central nuestro, que es inflación y empleo. Pero ahora nos vamos a los resultados, porque en el día de hoy tuvimos resultados corporativos y hay sorpresas positivas en los reportes, por ejemplo, de Morgan Stanley, Halliburton y Hasbro. Bueno, y la semana pasada reportó también con resultados muy positivos Goldman Sachs y Citigroup. Goldman Sachs específicamente incrementó sus utilidades en 40% y el Citigroup en 21%. Y el Citi, la verdad que le fue tremendamente bien. ¿Qué es lo interesante? El sector financiero viene con datos que superaron las expectativas, y durante esta semana tenemos Halliburton, Hasbro, que tú señalabas, que es la que está reportando hoy día, y Morgan Stanley. Mañana Harley Davidson, Kimberly-Clark. El miércoles Laboratorios Abbott, Boeing, eBay. El jueves viene bien grueso. El jueves reportan un número importante de compañías. Yo las más importantes que destaco son Amazon, Caterpillar, General Motors, Southwest, Microsoft, Pepsi, Novartis. Recién llevamos 38 compañías del Standard & Poor's 500 que han reportado. Ya para la próxima semana vamos a tener más de 100 que van a haber entregado resultados, y por lo tanto yo diría que el próximo lunes es un día que se nos va a dibujar un poco más cómo se viene este primer trimestre de resultados en Estados Unidos. Y para ti, a tu juicio, ¿qué ha sido lo más importante de estas 38 empresas que han reportado? A ver, lo más importante es que han andado bien desde el punto de vista de resultados. Varias de las compañías por sobre las estimaciones del mercado. No necesariamente eso ha sido suficiente para cumplir con las expectativas de los inversionistas sobre las valorizaciones. Y ahí hemos visto entonces que no necesariamente ha venido acompañado de incrementos importantes en el precio de sus acciones. Específicamente, por ejemplo, Halliburton esperaba $0,46 por acción, reportó 0,49 y temprano en la mañana sus acciones estaban cayendo. Hasbro, el $0,09 era la estimación que existía, 0,21, o sea, bastante veces más de lo que se esperaba fue el resultado, y a pesar de eso la acción caía, y Morgan Stanley tenía un 0,79
dólares por acción y reportó 0,85, o sea, casi un 10% más, y también la acción estaba cayendo. Por lo tanto, eso te revela que las expectativas de los inversionistas en relación al valor bursátil de la compañía era que su resultado fuera aún mayor. ¿Cómo han estado los bancos? El resultado bancario en general, muy bien. La tasa de crecimiento de utilidades de todo el sector financiero, de las que han reportado, va en un 29,9%. Ha reportado un 70% de la capitalización bursátil de los bancos más grandes, los que señalábamos antes, y en total un 30% más o menos de lo que es la capitalización bursátil del sistema financiero norteamericano completo. ¿Y qué pasa con las tecnológicas? Rápido, a ver. No, mira, a ver, eso se va a despejar la próxima semana. Las expectativas son bastante mixtas, lo habíamos comentado. Las expectativas que hay sobre los rendimientos empresariales este primer trimestre en general se han ido ajustando a la baja, y las empresas tecnológicas no están ajenas de esas estimaciones. Ya no tenemos que ir, pero ¿por qué subió tanto Netflix? ¿Qué pasó? No, es que vuelvo para la próxima semana. Pero hay mucha gente como yo que le gusta Netflix, que es lo más entretenido que hay. Lo podemos profundizar después, pero básicamente superó largamente las expectativas de nuevas suscripciones que tenía la compañía para el mes de marzo, y eso le pegó fuertemente al precio de la acción la semana pasada, que llegó a subir algo así como un 18%. ¿Tú has ocupado Netflix? Estoy suscrito a Netflix y veo varias series también. Pero es impresionante, en relación a precio, la calidad del producto que entregan es muy bueno. Pero está interesante ese mercado, por eso ¿Sí? digo que vale la pena Bueno, analizarlo por la competencia que se le viene. El próximo lunes. Y por los economics del negocio en general. Y a Javier, un millón de gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Paulina, muy buenas tardes. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera. Hasta entonces. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BES